¿Cómo puedo hacer que mi hijo haga lo que yo quiero? Sí, yo también tengo un hijo y también quiero lograr que mi hijo haga lo que yo quiero. Así que entiendo ese impulso. Pero incluso como padres, por muy poderosos que seamos, no siempre podemos conseguir que nuestro hijo haga lo que nosotros queremos. Así que el principio general de ayudarlos a que puedan hacer más de lo que ellos quieren tiende a ser un modelo mejor y puede ayudarlos a dar forma a lo que ellos quieren para que así usted también consiga secretamente más de lo que usted quiere. Hemos sido el tipo de familia que dice haz lo que yo diga. Sí, es un viejo conflicto, el haz lo que yo digo y no lo que yo hago. En general, el lema de las familias haz lo que yo haga funciona mucho mejor. Por ejemplo, si se piensa en algo como fumar. Si no quiere que sus hijos fumen, una de las mejores formas para hacer que sus hijos no fumen es que usted no fume. Los niños se fijan en los padres para que les enseñen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, por qué hacerlo y modelar eso para nuestros hijos. Mostrarles lo que queremos ver en ellos es la mejor manera de moldear su comportamiento. ¿Por qué debo sobornar a mi hijo para que haga lo que debe hacer? Sí, es una pregunta habitual. ¿Cuál es la diferencia entre un soborno y una recompensa? Usamos el soborno cuando conseguimos que alguien haga algo en el futuro. Es algo que usted quiere que la persona haga y especialmente es algo que se supone que la persona no debe hacer. Pueden imaginarse por qué eso no funciona tan bien con los niños. Te daré el helado ahora si te portas bien en la casa de la abuela esta noche no es realmente aplicable. Es decir, ¿cómo va a recuperar ese helado? Sin embargo, una recompensa podría funcionar mucho mejor. Si te portas bien en la casa de la abuela, pararemos a comer un helado de camino a casa. De este modo, las recompensas funcionan más como un salario. Si haces el trabajo, luego recibes el cheque o la recompensa. Un soborno es en realidad un incentivo para realizar un mal comportamiento, no para un buen comportamiento. Lo he intentado, pero nunca funciona. Sí, sé que es muy frustrante. Y siempre que pueda relacionar sus recompensas o su motivación con cosas que sean de valor familiar, cosas que realmente funcionen en su familia, mejor será. La otra cosa en la que creo que a menudo nos equivocamos como padres es en que la proporción no es la correcta. Así que al intentarlo puede que probemos estas recompensas, pero mientras tanto en el día a día estamos dando muchas más órdenes o correcciones que recompensas o elogios. Si puede revertir eso y dar 5 veces más felicitaciones o recompensas por haber hecho bien las cosas antes que dar órdenes o correcciones, si puede dar 5 veces más de esas, verá un cambio importante en toda su familia. Usted se sentirá mejor y sus hijos se sentirán mejor también. Lo último que diría sobre las recompensas es que es muy importante que sean algo significativo para su hijo. Así que si usted determina cuáles serán las recompensas y no las desarrolla junto con su hijo, probablemente no funcionarán porque puede que su hijo no quiera esas recompensas. Si empieza con algo que ellos realmente quieren y por lo que se sienten motivados por conseguir, las recompensas casi siempre funcionan. Otra dificultad para las familias es establecer un sistema demasiado complicado. Si no es del tipo de padre que podrá ajustarse a un sistema de forma consistente todo el día, todos los días, como usar pegatinas o algo que deba llevar con usted o donde deba escribir, entonces no establezca el sistema. Y casualmente yo tampoco fui uno de esos padres. Pero también puede hacerlo verbalmente. Por ejemplo, has conseguido una estrella doble por ayudar a tu hermana. Algo que sea fácil. Y luego darles cosas como puntos extra, como si su hijo acabara de ganar la lotería por su buen comportamiento.